Buenos días. Lo que está pasando ahora mismo en la política española no es una discusión más, no es una bronca parlamentaria de las que duran un día y se olvidan al siguiente. Esto es una pelea de poder de primer nivel. Una pelea donde todos están midiendo cada palabra, cada silencio y cada gesto, porque saben perfectamente que cualquier movimiento puede cambiar el tablero. Y en el centro de todo aparece de nuevo el nombre de Feijóo, el de Sánchez, el de Puigdemont, el de Vox, y una expresión que en España siempre levanta todas las alarmas: moción de censura. Antes de empezar, una noticia de última hora. Santiago Abascal ha hecho una declaración impactante que ha sacudido a toda España y ha revolucionado las redes sociales. Lo que ha dicho está generando una enorme polémica y la reacción no se ha hecho esperar. Si todavía no lo has visto, encontrarás todos los detalles de una fuente oficial en el comentario fijado. ¡No te lo pierdas! Y ahora, volvamos al tema de hoy. Feijóo ha dejado caer que el Partido Popular podría intentar mover ficha contra Pedro Sánchez, pero en cuanto uno rasca un poco, aparece la gran contradicción de fondo. Quiere proyectar fuerza, pero no quiere pagar el precio político que exige esa fuerza. Y ese precio pasa por Junts, pasa por Puigdemont y pasa por una negociación que el PP no quiere asumir porque rompería parte de su relato. Y claro, aquí entra la primera pregunta incómoda. ¿De verdad se puede derribar a Sánchez sin sentarse con quienes podrían dar los votos necesarios? La respuesta hoy por hoy parece bastante evidente, porque la política española no funciona con deseos, funciona con números. Y los números son brutales. Para que una moción de censura prospere hacen falta 176 votos. No importa cuánto ruido hagas en los medios. No importa cuántas veces repitas que quieres cambiar el rumbo del país. Si no llegas a esa cifra, no llegas. Y ahora mismo, sin Junts, el camino parece bloqueado. Esa es la realidad. Todo lo demás son mensajes, estrategia y presión. Ahí es donde Feijóo ha intentado jugar una carta complicada. Ha querido aparecer como el líder que da un paso adelante, como el dirigente que se atreve a desafiar a Sánchez y a poner sobre la mesa una alternativa. Pero al mismo tiempo ha querido evitar la imagen de quien se sienta a negociar con Puigdemont, y ese equilibrio es casi imposible. Porque si dices que no vas a Waterloo, estás cerrando la vía que podría ser viable la operación, y si la operación no es viable, el gesto pierde mucha fuerza. Lo que queda entonces es una posición intermedia, mucha dureza verbal, mucha presión política, pero pocos resultados concretos. Junts, por su parte, no ha tardado en leer la jugada, y aquí está una de las claves más interesantes de toda esta historia. Porque Junts entiende perfectamente que el PP está incómodo. Saben que Feijóo no quiere cruzar la línea de Puigdemont, pero también saben que, sin cruzarla, la moción queda en el aire. Así que elevan el precio. En pocas palabras, si quieres hablar de una moción de censura, habla con Puigdemont. No por teléfono, no por intermediarios, cara a cara, en Waterloo. Y ese simple movimiento cambia por completo la partida, porque coloca al PP ante un dilema que no puede resolver sin costarle una parte de su identidad política. Y entonces aparece Vox. Porque si la escena ya era tensa, Vox la convierte en un auténtico campo de minas. Vox exige al PP que deje de tantear, que deje de insinuar y que presente ya la moción. Pero al mismo tiempo, le niega la única vía real para hacerla posible. Es decir, le empujan a actuar, pero le impiden que construya la mayoría. Le piden contundencia, pero le bloquea la negociación. Y eso convierte la presión de Vox en otra capa más de tensión dentro del bloque de la derecha. Mientras tanto, desde Moncloa, la respuesta ha sido inmediata y muy clara. El gobierno intenta vender esta jugada de Feijóo como lo que, desde su punto de vista, realmente es: una señal de desesperación. Una maniobra sin mayoría, sin aliados sólidos y sin recorrido parlamentario. Desde ese ángulo, el PP no estaría construyendo una alternativa seria, sino buscando titulares, ruido y desgaste para el presidente. Y esa lectura no es menor, porque le permite a Sánchez presentarse como el dirigente que tiene una mayoría, aunque sea frágil, frente a un Feijóo que todavía no logra articular una oposición verdaderamente eficaz. De hecho, Pedro Sánchez ha intentado darle la vuelta a la historia. Ha convertido el tanteo del PP a Junts y al PNV en una especie de reconocimiento indirecto de que el gobierno sigue siendo el centro del tablero. Es decir, incluso sus adversarios acaban orbitando alrededor de la misma realidad,
que para gobernar en España hay que pactar, hablar y ceder. Sánchez aprovecha eso para reforzar su relato, para decir que el tiempo le da la razón y para insistir en que el PP no tiene una alternativa real, sino una necesidad desesperada de encontrar cualquier resquicio para debilitar al Ejecutivo. Y aquí es donde la historia gana todavía más intensidad, porque en realidad esta no es solo una discusión sobre una moción, es una batalla por el relato político del país. Feijóo quiere transmitir que Sánchez está agotado, que su gobierno depende de alianzas incómodas y que el clima institucional está deteriorado. Sánchez quiere transmitir exactamente lo contrario, que la derecha está nerviosa, que no tiene aritmética suficiente y que necesita imaginar una crisis para justificar su propia falta de capacidad de mando. Junts quiere mantener su papel de pieza decisiva, Vox quiere capitalizar el desgaste, y el PNV observa todo esto intentando no quedar atrapado en una guerra que no le interesa. La cuestión es que, aunque la moción no llegue nunca a materializarse, ya está teniendo efectos políticos reales. Está obligando a todos a posicionarse. Está forzando a Junts a enseñar sus cartas. Está empujando al PP a marcar su frontera ideológica. Está dando a Vox la oportunidad de acusar al PP de tibieza. Y está permitiendo al PSOE reforzar la idea de que la oposición vive más de la tensión que de la gestión. O sea, aunque la iniciativa no prospere, ya ha dejado una huella política importante. Y eso explica por qué esta historia funciona tan bien en clave de noticia y de video político. Porque no es una anécdota, no es una simple frase de Feijóo. Es la fotografía de un momento muy concreto de la política española, donde todos están atrapados en una especie de bloqueo estratégico. Nadie tiene una salida limpia, nadie tiene una solución sin coste. Y todos están intentando que el otro parezca más débil de lo que realmente está. Feijóo, en teoría, quería lanzar el mensaje de que él sí está dispuesto a actuar, que él sí puede liderar una ofensiva seria contra Sánchez y que el PP no se resigna al papel de oposición testimonial. Pero en la práctica ha dejado al descubierto otra cosa, que construir una mayoría en España, hoy, exige hablar con actores que el propio discurso del PP ha demonizado durante años. Y eso no se improvisa, no se anuncia con una frase, no se resuelve con un video. Requiere asumir un coste político que Feijóo, por ahora, no parece dispuesto a pagar. Y claro, ahí aparece la gran duda estratégica, porque una cosa es usar la amenaza de moción como herramienta de presión. Eso sí tiene sentido. Eso puede mover titulares, condicionar aliados del gobierno y hacer que el debate público gire alrededor del PP. Pero otra cosa muy distinta es hacer creer que esa moción está realmente al alcance cuando los números y los socios no acompañan. Y si el público detecta ese desfase entre la ambición y la realidad, la jugada se vuelve contra quien la lanza. Por eso esta secuencia no debe leerse solo como un choque entre PP y PS o E. Debe leerse como una radiografía del momento político español. Un momento donde la política está sobreactuada, pero al mismo tiempo inmovilizada. Donde todos hablan de gobernabilidad, pero casi nadie está dispuesto a hacer las concesiones que esa gobernabilidad exige. Donde la oposición quiere parecer alternativa, pero todavía no ha logrado articular una vía que no la rompa por dentro. Y donde el gobierno, pese al desgaste, sigue encontrando en esa falta de alternativa una de sus mejores defensas. Así que la escena queda más o menos así. Feijóo intenta presionar a Sánchez, pero no quiere acercarse demasiado a Puigdemont. Junts sube el precio y le obliga a elegir entre coherencia y eficacia. Vox aprieta por la derecha, pero también complica la ecuación. Sánchez aprovecha el ruido para reforzar su posición. Y el resultado es un bloqueo con mucho ruido, muchos titulares y muchísima tensión política, pero todavía sin una salida clara. Y aquí está lo más importante de todo. Esta historia no va solo de si habrá o no habrá moción de censura. Va de quién consigue dominar el marco político. Va de quién parece fuerte y quién parece desesperado. Va de quién marca la agenda y quién solo responde. Y en este momento, aunque Feijóo haya querido presentarse como el hombre que mueve ficha, lo cierto es que sigue sin resolver la pregunta decisiva. ¿Cómo derribar a Sánchez sin tocar la pieza que más le incomoda? Y mientras esa respuesta no exista, todo lo demás seguirá siendo más ruido que realidad.